En agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en agricultura. Hoy junto a sus panelistas, Michel Mech y Ricardo Tuane. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Hoy día no vamos a estar con el doctor Ricardo Tuane, a quien le mandamos un saludo cariñoso porque está con su hija, que sabemos que tiene algunos problemas de salud y hoy día tenía que preocuparse de ella, pero estamos con el doctor Michel Mech como todos los días miércoles. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Muy bien, muy bien. Me puse un gorrito ahora para que no me hagan ninguna crítica acerca de mi excesivo pelo largo, que dices tú, es pura envidia, pero no importa. Yo creo que te pusiste el gorrito porque escuchaste a Michelle Bachelet decir que el delantal era grito y plata. Así que yo creo que por eso te pusiste el gorrito. Bueno, y veo que tienes un muy buen invitado para el día, así que... Sí, tenemos muy buen invitado. Él es diputado de la República, que hoy día los diputados son las estrellas. Está la votación sobre el retiro del 10% y tenemos la posibilidad de estar conversando con un diputado serio, un diputado que se puede conversar tranquilamente con él. Me refiero al diputado Jorge Alessandri, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. Muy bien, Checho, muchas gracias y muchas gracias por el contacto, por la invitación. Están pasando muchas cosas en el Congreso, en nuestro país, y la gente está tomándole más interés a la política porque ve que si en tiempos de normalidad la política no era tema, te aseguro que hoy día en la mayoría de las casas cuando se come en la noche estos temas se están conversando y es bueno que eso ocurra porque nos jugamos en gran medida los próximos 40 años. Yo opino lo mismo. Yo creo que hoy día son decisiones históricas, tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo también. Yo creo que la actitud que tome el gobierno en esta nueva especie de explosión social, alentada por los que quieren de alguna forma imponer su idea, yo creo que va a depender mucho de cuál sea la reacción que tenga el gobierno. El futuro del orden público también yo creo que se está jugando. Anoche vimos como una cantidad de atentados impresionantes, ataque a comisaría, barricadas. Estamos hablando de un periodo de excepción, con toque de queda y todo lo demás, donde el gobierno tiene la herramienta para movilizar tropas militares, etcétera, etcétera. Y simplemente vimos una reacción un poquito, con un tono de voz un poquito más elevada del ministro del Interior, pero sin un cambio de actitud. Yo creo que habría sido la oportunidad anoche de decirle del presidente si estamos preocupados de otra cosa, señores. Aquí no se va a aceptar ninguno de este tipo de eventos y haber paralizado rápidamente todos estos brotes que además tenían un objetivo secundario a mi juicio, que es presionar a los diputados para que voten de una determinada forma con este retiro del 10%. El retiro del 10%, querido amigo, tiene mucha importancia, no por lo que significa la baja individual de la pensión, que significa, por cierto, sino porque es el corazón del modelo. Acá no se está votando por si retiran o no el 10%, porque hasta sus propios técnicos le han dicho que la fórmula que está ofreciendo el gobierno es infinitamente superior desde todo punto de vista para el país y para los beneficiarios. Es infinitamente superior, pero insisten con esto de algunos por ignorancia, porque hay algunos que son ignorantes, que no saben sumar 2 más 2 y no entienden qué están votando, y otros porque están alineados. Yo te diría que están la mayoría alineados con la izquierda, que siempre su objetivo, en lo que no han podido lograr en todos estos años, es echarle mano a esos fondos que es la principal fuente de ahorro que ha tenido Chile y por lo tanto la principal fuente de inversión y por lo tanto la principal fuente de desarrollo. Es que eso es muy importante. Chile no habría sido lo que es hoy día
sin las AFP. Ahora, las AFP han sido fundamental para el sistema de previsión. El sistema de previsión es malo, las pensiones son malas. A nadie está diciendo que sean buenas, pero el tema no ha estado en las AFP, ha estado en otros problemas que lo hemos discutido hasta el cansancio. Lamentablemente, mi discurso llega a muy poquita gente, no logro convencer a nadie, y los que deberían lograr convencer, que son los parlamentarios, sobre todo de centro derecha, hasta ellos, algunos de ellos están votando con duda porque se dejan llevar por el populismo. Ese es mi comentario editorial, diputado. Le doy la palabra. Checho, primero, las ideas tienen que ser fáciles y simples. Ellos van a la calle y dicen, en este momento que faltan lucas, que faltan liquidez en la familia, te ofrecemos sacar el 10% de tu plata. Eso es fácil, es cortito y es simple. Y evidentemente con todo el desprestigio de la AFP de estos años, entra demasiado fácil. Cuando el gobierno sale a proponer medidas, nosotros se lo decíamos el otro día a la ministra Rubilar, ¿tú tienes algún beneficio que sea tan fácil como decir saca el 10% de tu plata? Porque si vas a empezar con que el requisito 1, el requisito 2, el requisito 3, ya la cosa se enredó y la gente siente que no le va a tocar a ella. Y la gente necesita las lucas ahora. Ahora, una cosa que ha mostrado esta pandemia, a mi juicio, terrible, porque muchos nos reíamos un poco de Argentina y decíamos, mira, Argentina, el 60% del mercado laboral trabaja en la informalidad, trabaja en negro, nosotros somos mucho más ordenados, qué vergüenza el país de al lado. Y nos damos cuenta con la pandemia que las cifras dicen que el 52% de la gente trabaja en la informalidad, recibe parte o todos sus ingresos. Chilevisión hizo el otro día un reportaje de los restaurantes de Viña, de la calle San Martín, restaurantes caros, emblemáticos, tradicionales, y los garzones que llevaban 25 años ahí contaban al notero que ellos no tenían contrato de trabajo, que trabajaban solamente las propinas, ni siquiera ganaban el mínimo más propina, era sin contrato. Por ende, la gente cree que tiene dinero en la AFP o cree que la AFP le está llegando una baja cantidad de dinero, pero no sabe que en realidad, si tú trabajas en la informalidad, no estás cotizando en ninguna parte. Yo creo que hay que hacerle tremendos cambios a la AFP, pero una persona que no haya cotizado 30 años en el sistema formal no debe considerar que tiene ahorro para su pensión, porque no lo tiene. Tiene un chanchito ahí más pequeño, tiene otra cosa. Pero si la mitad del país trabaja en la informalidad, y aquí hay culpa a los empleadores también, ¿eh? Todas las personas que dicen, te impongo por el mínimo al trabajador, o ven a hacerme un pituto al techo de la casa que se me está filtrando, y no te pido boleta, y no te pido factura. ¿Qué ocurre al final? Que nos suben a todos los impuestos para poder financiar a ese 52% que trabaja en negro. Y ahora Piñera anuncia los anuncios, pero Piñera les dice, demuéstrame que tus ingresos han bajado 30% al menos desde el estallido o desde la pandemia. Y la gente no es capaz de hacerlo, porque sus ingresos eran negros, entonces llega al ministerio y rebota. Y ahí empieza la rabia, porque dicen, no tengo cómo demostrar que tenía yo un ingreso de 500.000 al mes antes de todo esto. Así es. Ha hablado con una gran verdad. Michelle, tu palabra en el editorial para después entrar en detalle a cada uno de los temas. Fíjate que yo, tratando de interpretar a las personas que nos están escuchando, a nuestro auditorio, a la gente que está viendo hoy día imágenes de nuevo en la televisión, yo quisiera volver a esa frase que usamos la semana pasada, creo que fue Vargas Llosa, que decía, ¿dónde miércoles nos jodimos? ¿Dónde nos jodimos? Porque si, volviendo un poquito atrás a tu primera, tomando en cuenta que este va a ser el tema del panel, la votación de hoy día y el tema de la AFP, ayer de nuevo, diputado y Checho, tuvimos 15 barricadas, no fueron una o dos aisladas, 34 saqueos, 7 desórdenes aislados en distintos lugares, 61 detenidos, en regiones también. Entonces, la verdad que yo me imagino hoy día a esa mujer o a ese señor o a esa persona que está viendo la noticia y estas imágenes, ¿qué es lo que le evocará? Es decir, ¿qué significa esto de nuevo? Y cuando se produce esto, ya que pareciera ser la forma que tiene de presionar un sector para que los políticos voten de alguna forma o para que se logren cambios, o sea, si es la calle la que de ahora en adelante va a hacer los cambios que
Chile pide o se necesita, estamos jodidos. O sea, si esta es la forma de presión y que además, como tú dijiste, incitada por textos, ya ni siquiera son los Twitter que pueden ser fake o mensaje, no. George Jackson dijo hace unos días atrás textualmente que si no se aprobaba esto, la verdad que podía haber una explosión o un estallido y prepárense, no sé cómo fue la frase, pero si tenemos parlamentarios que incitan a esto, es decir, definitivamente esta frase de Vargas Llosa tiene todo su sentido. ¿Dónde, diputado? ¿Dónde nos jodimos? ¿Dónde nos jodimos? Porque a mí lo que me preocupa es para el futuro. O sea, si esta va a ser la forma de condicionar la votación, ¿no es cierto?, frente a alguna ley, alguna transformación. No, pero, oye, Michelle, lo tuyo tiene una validez gigantesca si te pones a pensar que esto es una reforma constitucional. La gente no entiende, pero para poder aprobar el retiro del 10% se está haciendo una pequeña reforma constitucional. Imagínate hacer una constitución a partir de 0, que cada uno de los artículos que esté en discusión pública, salga la gente a quemar, a asaltar comisaría, a vandalizar supermercados, para que cada uno de los artículos de la nueva Constitución, como los quiere la gente de extrema derecha, se apruebe como ellos lo quieren, si no, queman el país. Imagínate el ambiente. Mira, si de verdad que el presidente, yo creo que entregó la Constitución definitivamente, yo creo que había otra alternativa, pero ya que la entregó, que por lo menos garantice un Estado de Derecho, porque si vamos a tener una constituyente presionado por los grupos extremos que salen a quemar el país, ¿quién va a poder hacer una constitución como la gente? No, hagámosla como quieren los orcos nomás, si no... Diputado, una cosita para darle la palabra y para que usted pueda contestar respecto a estas cosas. Es que imagínese una persona como yo, que soy de centro derecha, y que si definitivamente aprobamos en Chile, digamos, el plebiscito, sale sí un cambio constitucional. Y yo voy a tener que elegir después si es constituyente o que las definiciones se encargue el Congreso. Y si tengo diputados y tengo parlamentarios de mi sector que votan como manifestaron la semana, hace unos días atrás, y que votan contrariamente alineados con lo que es la lógica, ¿yo voy a tener ganas de darle esta potestad al Congreso o voy a preferir, digamos, tomando en cuenta este nivel, dárselo a la constituyente? O sea, hasta ese cuestionamiento me he hecho yo en estos días. La decisión ni siquiera es si la hace el Congreso o lo hacen los asambleístas elegidos, es mitad Congreso y mitad asambleísta, o 100% asambleísta. Yo les quiero contar desde el punto de vista personal lo que nos está pasando, te diría desde octubre. Todos los diputados, pero en gran medida los de nuestra bancada, recibimos amenazas a diario. Ya no es solamente el WhatsApp, ya no es solamente el Facebook, los comentarios en redes sociales. En el caso mío, hemos recibido en mi casa llamados al teléfono fijo de la casa a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, anoche, muchas veces. Por lo tanto, por mucho que uno diga, yo vengo de una familia política, me tocaba esto cuando mi papá estuvo en el Congreso en la UP y nos contaba siempre de lo violento que era, pero nunca habíamos visto una violencia de este tipo. Y no quiero exculpar a esos diputados que han votado mal, porque a mi juicio es un tremendo error, pero cuando Jackson dice en la Cámara, si no aprueban esto va a venir un estallido 2.0 gigantesco, yo le haría la pregunta inversa a Jackson. ¿Tú puedes asegurar que si se aprueba esto no van a destruir ningún local de la zona cero? Porque yo me reúno con emprendedores todos los días de Plaza Italia que perdieron hasta la forma de caminar. Negocios como la Fuente Alemana de 3 generaciones. Y Jackson va a decir, si no me aprueban esto, los van a romper de nuevo a la Fuente Alemana y en 2 semanas más va a ser otra cosa. Por lo menos uno agradece la honestidad intelectual de Boric cuando te dice en la Comisión de Constitución, yo no voy por el 10%, yo voy por el sistema de capitalización individual. ¿Y cuál es la solución que siempre proponen? Porque no se les ocurre nunca otra. La solución que siempre proponen, que el Estado se haga cargo. Como si el Estado fuera un señor con muchos bolsillos llenos de billetes. Yo trabajé en el primer gobierno de Sebastián Piñera en La Moneda, me tocó recorrer los entretechos, los subterráneos, las cocinas y los garages, y les puedo asegurar que no hay impresora de billetes en La Moneda.
Cada peso que un gobierno o que un político promete, tiene que sacárselo a un pyme, tiene que sacárselo a un ciudadano que paga IVA, tiene que sacárselo a una panadería, a un supermercado, a un kiosco. Entonces, cuando el populismo, que son las soluciones fáciles a problemas complejos, se apodera, y en gran medida te diría que este problema nos viene por el cambio del sistema electoral. Con el sistema binominal, tú necesitabas más o menos un 33% de los votos para ser diputado. Eso te obligaba a ser un diputado más moderado, a hablarle a la población moderada y a tener gente que te apoyara de distintos grupos, de distintos sectores, y hablar un discurso más de centro. Hoy día el sistema proporcional, tú puedes ser diputado con un 0,7%, con un 1%, entonces tú le hablas solamente a tu nicho polarizado, a ese pequeño grupo de gente que te sigue en tus ideas más extremas, y ya no necesitas ser un hombre de consenso. Y jodimos el Parlamento con ese cambio, a mi juicio, de tener un Parlamento dividido en dos mitades o a lo más en 3/3. Hoy día hay 28 partidos políticos en el Congreso, cada uno, unos amenazando con la violencia, otros amenazando con que el país se va a ir a la cresta. Oye, yo prefiero a Jackson, porque el nivel de mentira que se está escuchando en el Parlamento es de una proporción, a mí me llegan a doler las muelas, de verdad. ¿Cómo mienten los parlamentarios para ganarse el voto popular? Una cosa pero impresionante. O sea, yo no puedo pensar que tengan ese nivel de ignorancia. Entonces, como no puedo pensar que sean tan ignorantes, sé que están mintiendo. Ahora, yo prefiero a Jackson que diga: yo no voy por el 10%, yo voy por el... No, Boris. Boris, perdón. Yo voy por el sistema. ¿Qué es lo que yo vengo diciendo hace cuánto tiempo? ¿Cuántas veces que le he dicho yo que al señor Mesina le interesa un pucho las pensiones de los chilenos? A él le interesa atacar el corazón del modelo económico que son las FP. Y a todos estos de izquierda, del Frente Amplio y del Partido Comunista, ¿cómo que se llama? Le interesa lo mismo. Ahora, de verdad, que yo prefiero la actitud de la Pamela Giles que la de Boris, que dice que se va a incendiar el país si no se aprueba. Ella por lo menos está dispuesta a entregar su cuerpo para que le den el voto, por favor, con esta y a Moreira, no cualquiera, a Moreira. A Moreira, sí, a Moreira está dispuesta a entregarle su cuerpo si Moreira le da su voto. Yo creo que la podrían acusar por tortura. Bueno, pero voy a dejar el tema aparte. Déjame saludar a los auspiciadores, Michelle. Dime. Sí, dale. No, pero cortito. Si por último, cuando hay convicciones, ¿no es cierto? Como alguna vez nosotros hablábamos de Gladys Marín, una mujer, por último, no estás de acuerdo, pero tiene convicciones y es transparente. Pero cuando tú tienes a diputados traidores y pequeños, ¿no es cierto? Como por ejemplo el diputado Álvarez de la UDI, ¿no es cierto? Que en el fondo él esgrime y escribe que su voto no es por convicción, sino que es tan miserable que es porque no se eligió, no sé, el diputado me podrá corregir, un intendente o un gobernador de su gusto. O sea, es un voto de animadversión, es un voto de una irresponsabilidad. Por eso digo yo que finalmente si tú le vas a dar potestad al Congreso, donde hay personas muy calificadas como Jorge Alessandri y otros parlamentarios, pero algunos tan miserables y pequeños como el diputado Álvarez, tú decís, nos jodimos. O sea, si en el mismo sector tienes ese tipo de argumentación para votar a favor de un proyecto que no tiene nada que ver con el país, sino que con darse un gustito personal, estamos liquidados. Mira, Michelle, el populismo no es patrimonio de la izquierda. Efectivamente, la mayoría de los populistas residen en la izquierda, pero aquí hemos visto como diputados, senadores, son populistas, y tú sabes que ellos están prometiendo algo que no lo pueden cumplir, pero como... A ver, yo entiendo a los diputados, esta es una de las votaciones más difíciles. Normalmente, en la mayoría de las votaciones, la población está dividida. Un 40, un 60, un 50, pero cuando la población mayoritariamente, un 83%, le gusta este proyecto, como lo dijo el diputado Alessandri, le gusta porque encuentra que es la única forma de fácil. O sea, si tú me preguntas a mí, que soy una persona supuestamente preparada, informada, porque estoy todos los días en la comunicación, ¿cómo puedo acceder a las 500 lucas? No tengo idea.
Porque empiezan los requisitos, que me tiene que haber bajado un 30%, de que la cuestión de la... Claro, en cambio, si voy el día lunes, porque eso es lo que piensa la gente, que el día lunes voy a mi AFP y le digo, deme el 10% y me entregan un cheque, cosa que no va a ser así, pero la gente lo percibe como que es mucho más sencillo. Entonces, mayoritariamente están en un 83%. Entonces, ¿qué diputado que necesita el voto para ser elegido la próxima elección va a decir, yo voy a ir contra el 83%? Ya tiene que tener convicciones muy fuertes. Estar dispuesto a pagar los costos que significa el votar en contra de la mayoría por un bien superior. Yo prefiero perder la reelección, Checho. Yo prefiero perder la reelección. Yo prefiero perder la reelección. Bueno, pero no son muchos como tú, Jorge. No son muchos como tú. Tú sabes perfectamente que lo que estoy diciendo, así lamentablemente opera la política con estos incentivos perversos. Y quiero contarle... De hecho, señora estaría feliz de que me dedicara a ser abogado y no diputado. Lo tengo claro. Sí. Mi señora también estaría feliz que me dedicara a ser humorista y no siga en esta pelea defendiendo la idea, recibiendo tantas amenazas como recibo todos los días. A ver, si haber cerrado tu negocio es mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Ahora con Tepillé, monitoreo temporal, me voy a poner los anteojos, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Al desayuno, al break, el almuerzo, a la 11, San Jorge te invita a compartir con toda su variedad de productos. Elige el tuyo, siempre San Jorge. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Disculpen. En Multiservice Grúa hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus, porque al mundo no lo mueven las máquinas, sino las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Universidad San Sebastián, comprometida con la formación disciplinaria y valórica de profesionales íntegros y competentes en una atmósfera académica de orden, reflexión, rigor y respeto por las diferencias. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch con Garmin o Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Skype o millas Advantage. ¿Qué mejor, BCI? Seamos diferentes. Hoy más que nunca mantengamos la energía en alto. Por eso te invitamos a conocer el programa de beneficios abastible, con el que se calefaccionó al 100% la red nacional de albergues, el 76% de los hogares de adultos mayores sin fines de lucro y el 50% de los centros CEFAM del país. Conócelo en abastible.cl. Por un mundo limpio y sustentable, utiliza la tecnología eficiente de Anguo. Ahora hasta un 35% en el consumo de gas y sé parte del cuidado de nuestro planeta. Anguo, especialistas en climatización. Venta a través de instaladores, distribuidores. Vamos a ir a la pausa. En cualquier momento estamos también con el Ministerio de Salud para que nos informe los nuevos casos, que ojalá sigan bajando. Estamos conversando con el diputado Jorge Alessandri. Para los más viejitos que escuchan mi programa, el diputado, no el presidente, pues se llama igual. Te preguntan mucho, me imagino, Jorge, cuál es el parentesco con el Mira, Paleta. La gente mayor de 50 años me pregunta, ¿sí? Y los menores me dicen, usted tiene nombre de calle. Eso me dicen los menores de 30 años. Tiene nombre de calle. Yo los corrijo y les digo nombre de avenida, no de calle, pero bueno. Vamos a hacer la pausa y regresamos conversando con el diputado Jorge Alessandri.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Carlos Ollarse nos escribe y dice: Checho, lamentablemente creo que hoy se apruebe o rechace el 10% de retiro, los grupos de izquierda comenzaron con los destrozos y ataques que lamentablemente no pararán si el gobierno no pone mano dura, lo que significa que se respete el Estado de Derecho utilizando la fuerza legal como corresponde, o terminaremos en una guerra civil. La verdad, los grupos de izquierda que pretenden el caos son pocos, pero con gran fuerza y poder, y el gobierno debe controlarlo. Saludos, Carlos Ollarse. Mire, yo, Carlos, voy más allá. Yo creo que Piñera tiene una oportunidad histórica de cumplir su sueño, de terminar con una aprobación más o menos aceptable. Hoy día todos sabemos que el presidente tiene insomnio por ser querido, o sea, él no duerme queriendo ser querido por mucha gente, y se ha equivocado mucho haciéndole señales a la izquierda y perdiendo todo el apoyo de la gente que lo eligió. Si él salió elegido recién hace 2 años con un 55% de aprobación, y hoy día está con un 17%. ¿De quién perdió esa aprobación? De la gente que lo eligió. Y la gente que lo eligió le está pidiendo a grito que se ponga los pantalones y que pare la violencia. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasó en Estados Unidos con esta revuelta que pensamos que también venía una cosa parecida a la de Chile? Se acabó en una semana. ¿Por qué? Porque agarraron a los que quemaron los 10 años de cárcel. Al otro 15 años de cárcel. Al otro 5 años de cárcel. Se acaban al tiro. Pero acá los toman detenidos, sea con o sin violación de derechos humanos, porque aquí ya empezamos, no, es que esa violación tuvo violación al derecho humano porque lo metieron a un bus que no tenía calefacción. Entonces le violaron el derecho humano al delincuente. No le sirvieron aperitivo mientras iba de la protesta a la comisaría, en el bus no le sirvió un aperitivo, violación de derecho humano. Y suma y sigue. Entonces, la soda cáustica. Sí, si yo fuera el presidente de la República, aprovecharía esta oportunidad, que además hay un estado de excepción, que tengo a los militares en la calle, y decir, se paró esta cuestión de una. Los institutos de derechos humanos, señores, váyanse un ratito, fuera, no, ya sabemos que están infectados por la izquierda, y que mienten y que inventan y ni siquiera pidan disculpas, porque todavía no he escuchado ni a la Beatriz Sánchez ni a ninguno de los derechos humanos pedir disculpas que ensuciaron una institución como la PDI diciendo que había un centro de tortura en la Plaza Baquedano. Resulta que no está el centro de tortura, resulta que al niñito que se lo habían violado no se lo habían violado, y tuvimos 2 semanas que no se podía tocar a los manifestantes por las violaciones de derechos humanos. Yo me sentaría un ratito en los derechos humanos y, perdone, ¿sabe qué más? Los derechos humanos, váyanse de vacaciones, porque yo tengo que proteger al 99,9% de la población de Chile que quiere vivir en paz en un país con decencia. Así, esa es la oportunidad que tiene el presidente. Pero por la actitud que le vi al ministro del Interior ayer, creo que va a ser más de lo mismo, y este país, querido amigo, lamentablemente que un comunicador como yo lo diga, se fue a la mierda, no tiene vuelta, lamentablemente. Esa es mi posición hoy día. Ojalá que alguien me saque de esa posición. Diputado, disculpe que esté tan pesimista, pero es que yo ya no... Oye, Checho, pero un pequeño atisbo de luz al final del camino. Muchas familias lo están pasando mal por la pandemia. La AFP evidentemente que merecen un cambio estructural. Hoy día la gente vive más, estamos cotizando poco, pero esas soluciones que están en el Senado llegan a largo plazo. Pero hoy día es injusto que una persona que cotizó, ganó el mínimo o cerca del mínimo y cotizó y juntó 30 millones de pesos, cuando jubila recibe el mismo monto que la pensión básica solidaria del Estado. O sea, que alguien que no cotizó nada o que trabajó en la informalidad. Y eso hay que cambiarlo, porque al final te desincentiva la formalidad y vemos que la informalidad hace mucho daño. Yo le plantearía al gobierno, estoy trabajando con el diputado Coloma, un proyecto para que si tú logras esos 30 millones que financian solamente la pensión básica solidaria, recibas igual de parte del Estado la pensión básica solidaria más lo que te dan tus 30 millones. O sea, que recibas 2 veces la pensión básica solidaria y puedas llegar a 320.000 pesos como forma de decirte que
te premian el esfuerzo de haber sido formal 30 años. No puede quedar igual el informal que el formal. Y así muchas otras soluciones. Diputado, Dime. estoy 100% de acuerdo con usted que el sistema hay que cambiarlo. ¿Qué duda cabe? Yo no soy ciego. Yo no puedo decir que las pensiones que estamos teniendo son pensiones dignas. No, son pensiones indignas. Pero la equivocación está en el lenguaje. Es decir, tenemos que hacerle cambio a la AFP. Es que ya lograron meternos el lenguaje. Si no son las AFP el problema del sistema de pensiones. La AFP en la cadena del sistema de pensiones son los únicos que lo han hecho bien. Lo han hecho bien en el sentido de que su responsabilidad es cuidar nuestro dinero y hacerlo crecer. ¿Han cuidado nuestro dinero? Ahí está nuestro dinero. Si no, no estarían todos los políticos votando hoy día para ir a buscar el dinero, porque si no hay dinero, ahí está el dinero. ¿Lo han hecho crecer? Sí. El 70% de los fondos son rentabilidad. O sea, el trabajo y yo no estoy defendiendo la AFP. No estoy defendiendo la AFP, estoy diciendo simplemente que no es ahí el problema. Y en economía, cuando tú identificas mal el problema, la solución va a ser mala. Entonces, si creemos que el problema del sistema de pensiones son las AFP, eso es lo mejor que ha tenido el sistema. Es lo mejor que le puede haber pasado a Chile. Porque en economía, la inversión viene después del ahorro. Y la principal fuente de ahorro que hemos tenido en Chile han sido las AFP. Entonces, por eso que el botín es tan tentador, po. ¿Ah? Por eso que un botín tan tentador de 220.000 millones de dólares tan tentador para un gobierno populista y quieren hacer lo mismo que la Cristina en Argentina. Sí. Ojalá que tengamos buenas noticias. Tenemos que interrumpir el programa, tenemos que ir con Jessica Castañeda a prensa porque están dando el informe de salud diario del Ministerio de Salud. Patricio Lieta dice: Checho, si pide que se vayan los derechos humanos, autoriza a los militares a matar y legalizo la tortura, solo lograrán que volvamos a los tiempos de Pinochet. Eso quiere la derecha, que volvamos a ser parias internacionales. No olvidemos que violar los derechos humanos tiene consecuencias. ¿Las aceptarán o harán lo mismo que después de la dictadura y se lavarán las manos de los muertos que generaron y mandarán militares a las cárceles? ¿Serán tan hombres como para autorizar la violación de derechos humanos y después no responder ni ante los tribunales ni ante la historia? Es que tenemos dos conceptos distintos, Patricio, de derechos humanos. Para ti la violación de derechos humanos son los delincuentes que atacan, que matan, que incendian, que roban y después van detrás de las polleras de los institutos de derechos humanos a esconderse detrás de ellos y que no lo toque, que no lo toque, que no lo toque. Eso para mí no es violación de derechos humanos. O sea, para mí una persona que comete un delito y que atenta contra la vida de otras personas perdió sus derechos humanos. Punto. Se acabó. O sea, aquí tenemos que defender de una vez por todas a la gente decente de este país. O le entregamos las calles a los orcos y a los delincuentes que tú defiendes, o ponemos mano firme y dejamos que la gente decente pueda vivir tranquilo. Si el cuento de los derechos humanos es un cuento que sabemos perfectamente que está politizado, resulta que le queman a una carabinera y eso no es violación de derechos humanos según ustedes, pues. Ellas no tienen derechos humanos, son solamente los izquierdistas los que tienen derechos humanos. Entonces déjense de tonteras, ¿y hasta cuándo? Nadie quiere vivir en una dictadura, nadie quiere que vuelva Pinochet, todos queremos defender la democracia, pero la democracia tiene que tener herramientas para poderse defender contra los antidemócratas. Y la mayoría de esa izquierda violenta, no cree en la democracia. Entonces le vamos a respetar los derechos humanos a ellos para que ellos puedan destruir la democracia con violencia. Violando los derechos humanos. No, a otro perro con ese hueso. Ya. Perdonen que, querido amigo, que hoy día estoy tan alterado. Debemos que está muy intenso, que yo creo que tiene mérito, tiene fundamento. Yo estoy igual que tú, súper preocupado, angustiado, porque yo la verdad que no pensé nunca que tan pronto, en estado de emergencia, íbamos a tener esta revuelta que vimos ayer. O sea, yo lo encuentro increíble, es kafkiano, ¿ah? Y por supuesto indigna que la respuesta sea un poco débil. Yo aspiro, diputado Alessandri, aspiro que hoy día el país en general, la gente sensata que quiere cambio y quizá en octubre, aprovechando estas manifestaciones, salió a reclamar por un Chile mejor pero en paz. Esa gente no valide de nuevo ninguno de estos actos y sobre todo la prensa
los distintos canales de televisión que hicieron el ridículo y muchos de sus protagonistas y personas emblemáticas, ahora sí salgan a condenar estos actos para que tengamos una respuesta país más contundente, porque yo entiendo a Checho, yo estoy angustiado, estamos angustiados de ver que esto en plena pandemia, vemos que esto mejora. ¿Qué les dice el gobierno a los diputados de gobierno cuando ustedes le dicen, presidente, qué pasa con el orden público? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué el presidente Piñera? ¿Por qué el presidente Piñera está en este estado como catártico? O sea, una cosa como que estuviera enfermo, como que no reacciona, como que todo el mundo le está diciendo... Era distinta la respuesta en octubre, noviembre, y ahí nos decían, mira, no estábamos preparados para este nivel de violencia. Como ellos sí estaban preparados y fue una actitud muy concertada, igual que lo de anoche, que atacan 6 comisarías al mismo tiempo. Eso no es la gente del barrio que tiene hambre, eso es una acción concertada terrorista. Y evidentemente nos decía Piñera que no estaban preparadas las policías, no estaba preparada la inteligencia, pero en estos meses se intervino la ANI, se nombró un almirante ahí, se intervino las policías, se compraron carros, se entrenaron a los personales de fuerzas especiales. Entonces, evidentemente, lo que yo le exijo al gobierno como ciudadano y como parlamentario, que si tiene todos los medios, las Fuerzas Armadas, hoy día en cada una de las 20 comisarías emblemáticas hayan comando, hayan infantes de marina y veamos si el Estado de Derecho en Chile lo puede hacer cumplir el Ejecutivo o no lo puede hacer cumplir. Porque si no puede hacer cumplir el Estado de Derecho, bueno, mejor que busquemos otra solución, ¿cierto? Imagínate cómo va a ser cuando se elija la Asamblea Constituyente. Cada votación complicada, los acuerdos tienen que ser por 2/3, pero cada votación complicada, la noche antes, le van a hacer una funa en la casa a los asambleístas, los que tienen que votar, les van a tirar bombas molotov, van a reventar las comisarías, porque la izquierda cuando no gana por votos, desea y quiere ganar por violencia. Entonces, vamos a tener una asamblea constituyente con la pistola al cuello, igual que tuvimos que votar el acuerdo de noviembre. Eso es lo que le espera a Chile para los próximos 24 meses. Yo creo que no es sensato. Así es, tenemos que hacer la pausa. Estamos conversando con el diputado Jorge Alessandri y con el doctor Michel Meich. Vamos a la pausa y regresamos con los WhatsApp de ustedes también, las opiniones de ustedes. Ya estamos de vuelta con su programa Conectados con Agricultura. Vamos a escuchar a la gente en el WhatsApp. Vamos con... En Conectados, dígalo en 30 segundos. Checho, buenos días y buenos días a los panelistas. También habla Ernesto por acá de Puerto Vara. Oye, todo lo que ofrece el gobierno con respecto a todo este tema del AFP, el 10%, ¿qué rapidez tiene? ¿Dónde lo voy a retirar? Me van a poner problemas porque tengo DICOM, me van a decir usted es moroso, no puede retirar ese préstamo. ¿Cuáles son las trancas de todas esas cosas que está ofreciendo el gobierno? Buenos días, Checho, desde Temuco. Quería opinar sobre el bono que quiere dar el presidente de 500.000 pesos a la clase media, pero es la clase media alta que gana entre 500.000 y 1.500.000. Por favor. Hay gente que está en el limbo, en una zona muerta que no tiene ayuda de nada. ¿Dónde están los asesores del presidente? Saludos. Hola, Checho. La verdad es que veo en ti un poquito de ingenuidad, discúlpame que te lo diga, porque lo que pretende la izquierda es echarle mano a esos recursos para poder financiar con esos recursos la izquierda internacional, como lo ha hecho Cuba, como lo ha hecho Venezuela en su momento, que hoy en día en un principio pusieron ellos platas para sus políticas internacionales y hoy en día necesitan platas para poder seguir sobreviviendo. Y la izquierda chilena quiere hacer eso. Eso no es
para echárselos en el bolsillo y después repartir aquí en Chile. Checho, son más las dudas que las certezas. Tengo en mi cuenta más o menos 20 millones, me faltan 5 años para jubilar. Hay un segmento muy importante de gente que estamos en ese tramo, ¿ya? Que tenemos menos de 15 millones, 30 millones, que no nos va a alcanzar para una pensión y que somos candidatos a la pensión básica solidaria. A nosotros sí nos conviene que nos entreguen la plata. De hecho, me gustaría saber qué pasa con la gente, porque tú dices que es muy bueno lo que propone el gobierno, pero el gobierno está proponiendo un préstamo donde nosotros nuevamente vamos a tener que endeudarnos. Y realmente acá, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo y mi esposo que ha perdido en un 80, en un 90% sus ingresos, ¿qué hacemos? A nosotros no nos llega absolutamente nada. A ver, no está claro si el retiro del 10% de qué forma se va a devolver, así que hay que tener cuidado con eso también porque muchos creen que van a retirar el 10% y eso no se va a recuperar. Es cierto lo que dice el amigo, ¿cuáles son las trabas para recibir las 500 lucas? Y era un poco lo que hablaba el diputado, ¿ah? Lo que hablaba el diputado Alessandri al principio, que yo encuentro que este gobierno lo ha hecho súper mal con la ayuda. ¿Qué quieren que le diga? Si yo no estoy defendiendo al gobierno. Es todo enredado, todo tiene que entender, todo tiene que hacer un trámite, todo tiene que... Y la gente está desesperada. Hay gente que no tiene para comer y está desesperada, si esa es una realidad. Si nadie está negando que aquí no tenga que llegar a ayuda. Estamos viendo cuál es la mejor fórmula de ayuda. Lo que queremos abrirle los ojos a la gente, o yo por lo menos quiero abrirle los ojos, es que por qué van a... Estos mismos son los que el 18 de octubre casi incendiaron el país porque las pensiones eran malas. Con esto de retiro del 10%, ¿usted cree que las pensiones van a ser mejor o peor? Hágase esa pregunta. Entonces, ¿cómo los mismos que estaban alegando por las pensiones, ahora resulta que hay que sacarle plata? Van a ser peores las pensiones. Segundo, hoy día escuchaba a la Camila Vallejo, que ya me resulta de verdad, me agrede sus palabras, decir, claro, porque esto la derecha echaron mano a los fondos de los trabajadores, por los fondos de cesantía de los trabajadores, pero no se echaron la mano a ellos y ahora están en contra de este proyecto. ¿Y este proyecto no está echando mano a la plata de los trabajadores? Entonces, le mienten permanentemente a la gente, la confunden. Y obviamente que en esta confusión, ¿quién gana? Lo más simple. Lo más simple, si en eso la izquierda es muy inteligente en materia de comunicación, lo más simple es retirar el 10% de nuestro ahorro. Pero no es la mejor forma. Esto es lo mismo... A ver cómo se lo explico. Esto es lo mismo que usted, una de estas tarjetas de crédito de las multitiendas, le diga, retire 2 millones de pesos a sola firma. O le digan, mire, el banco, yo le ofrezco una deuda con garantía, pero solamente con UF, sin interés. Usted va a preferir el crédito a sola firma, aunque le resulte 5 veces más caro. Porque va a ir a firmar y va a tener los 2 millones de pesos al tiro. En cambio, el otro tiene que hacer un trámite, poner una garantía. Ese es el problema. Entonces, nuestros representantes, y con esto le entrego la palabra a los invitados, tienen la obligación de explicarle y hacerle entender a la gente que lo están engañando. Ese es el punto. Oye, Checho, un poquito sobre los beneficios que preguntaban los auditores. Solamente una enumeración corta. Una cosa son los 500.000 de transferencia directa, pero son 5 beneficios en total y tú puedes postular a todos. Si ganabas 500.000 bruto, antes de la pandemia o antes del estallido social. Aparte de esos 500.000, que tú obviamente tienes que demostrar que perdiste la pega o te redujeron el sueldo al menos en un 30%, el préstamo es de 2 millones a tasa cero con 12 meses de gracia y se paga solamente si tienes pega. Ahí tenéis 2 millones más. Si no tienes pega en los próximos 4 años, no pagas nada y se convierte en un subsidio. Todo eso hay que hacerlo con Registro Social de Hogares, www.rsh.cl, y la tesorería te va a depositar directamente en la cuenta RUT o en la cuenta que tienes ingresada en impuestos internos. Después hay pega de los bancos. Los bancos van a postergarte 6 cuotas del hipotecario. En abril hablábamos de 3 cuotas, ahora van a ser 6 a tasa cero
y te lo chutean al final del hipotecario. O sea, ahí te sacaron esa carga de 200, 300, 400 lucas al mes del hipotecario. Después, el Ministerio de Vivienda, Mimbu.cl, abrió 100.000 subsidios de arriendo. El Estado te va a dar hasta 250.000 pesos para un arriendo de hasta 600. O sea, te paga como el 40% del arriendo por 3 meses. Y la última, que se postergan todas las contribuciones del segundo semestre. 0 interés, se postergan para el 2022. Entonces, el llamado que yo le hago a las personas de clase media que nunca habían recurrido al Estado, que nunca habían pedido ayuda, entren a las páginas web. Hay uno en rsh.cl o protecciondeclasemedia.cl y postulen a todos los beneficios, porque algunos te los va a dar el banco, otros te los va a dar tesorería, otros te los va a dar impuestos internos, y esto te da en promedio 3.300.000 de liquidez para los 3 meses que vienen, contra las 600 lucas de la AFP. Muy bien, gracias, diputado, por informarnos de cuáles son las garantías que tiene la gente con esta fórmula del gobierno. Nosotros vamos a ir a las noticias, no se mueva de nuestra sintonía, volvemos con el diputado Jorge Alessandri y con el doctor Michel Mech. Así, ya estamos de vuelta junto al doctor Michel Mech y al diputado Jorge Alessandri con su programa Conectados con Agricultura, y también junto a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y que los paso a saludar de inmediato. Me refiero justamente a Tepillé, que te dice que si ya haber cerrado tu negocio es mala noticia, peor sería que te entraran a robar. Por eso que te invita a contratar tu tranquilidad en tepillé.cl. Al desayuno, el break, el almuerzo, la once, San Jorge te invita a compartir con toda su variedad de productos. Elige el tuyo, siempre San Jorge. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito: unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Multiservice Grúas, hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus, porque al mundo no lo mueven las máquinas, sino las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Universidad San Sebastián, comprometida con la formación disciplinaria y valórica de profesionales íntegros y competentes en una atmósfera académica de orden, reflexión, rigor y respeto por las diferencias. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos y Open Skype o millas Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Hoy más que nunca mantengamos la energía en alto, por eso te invitamos a conocer el programa de beneficios abastible con el que se calefaccionó al 100% la red nacional de albergue, el 76% de los hogares de adultos mayores sin fines de lucro y el 50% de los centros CESFAM del país. Conócelo en abastible.cl. Oye, escuchaba ahí algunas declaraciones, Michel y diputado,
de algunos parlamentarios del Partido Comunista que estaban escandalizados con que los parlamentarios, que el gobierno habría ofrecido algunas prebendas para cambiar el voto de algunos de sus diputados, como si esta práctica fuera totalmente nueva y nunca se haya hecho. Normalmente los gobiernos negocian con los diputados cada una de las leyes, eso es parte lamentable, pero es así de la política, ¿no? Pero lo están poniendo como que primera vez que se hace en la vida esto. Bueno, no, se está viendo lo peor de lo peor hoy día. Ahora, si alguien llega a pedirte que cambies el voto a cambio de ofrecerte un cargo para un amigo tuyo, cuestiónate tú qué has mostrado hacia afuera y qué has proyectado en el gobierno que creen que por un cargo picante te pueden cambiar el voto en algo tan importante. O sea, hazte una introspección. Así es. Diputado, yo le puedo hacer una pregunta naif, completamente naif. Por ahí he visto algunos descargos del diputado Celis, ¿no es cierto?, que está muy firme en su posición de aprobar esto. Yo no lo he escuchado con muchos argumentos, pero él debe tener lo suyo bien guardado porque técnicamente no se expresa muy bien cuando habla de por qué él quiere sí aprobar en esta votación el retiro. Pero se escandalizaba porque él decía que lo habían llamado muchas veces y había tenido, según él, presiones. Mi pregunta es, ¿usted considera que es normal que personeros de gobierno de la coalición traten, digamos, de llamarlos a ustedes que son de la coalición gobernante y hoy día, digamos, de gobierno, para que se les informe bien cuál es la postura del gobierno y se trate, digamos, de interceder en el voto, informando quizás, no sé, y a lo mejor yo soy muy naif en la pregunta, pero ¿qué opinión tiene usted a propósito de eso? Porque me llamó la atención en los textos que leí del diputado Celis. Por supuesto que sí. En nuestra Constitución el Ejecutivo es colegislador. Hacemos las leyes juntos. Ellos ponen la urgencia, ellos tienen iniciativa en muchos temas que los parlamentarios no. Y todo el tiempo yo estoy en la Comisión de Constitución y de Seguridad. Por lo tanto, estoy hablando con Hernán Larraín o con Blumer, los dos ministros de esas comisiones, por lo menos 2 veces al día. Y ellos tienen el deber de informarte las implicancias, cuál es el daño que hacen, cuál es el beneficio, cuáles son las urgencias, y es parte de su pega. Y también tienen que informarle a los diputados de oposición, porque como somos minoría, el gobierno siempre necesita un voto al menos en las comisiones. Por lo tanto, cada ministro tendrá un diputado de oposición con el que tiende a negociar o aclarar puntos, y muchas veces la pega del Congreso no es solo levantar el dedo o bajarlo, tú tienes que ponerle también de tu cosecha los proyectos para mejorarlo, y esto pasa siempre y es parte de la democracia. Así me parecía a mí, por lo menos. Sí. A ver, Alejandro de Giorgio nos escribe: estimado Checho, dentro de este aire enrarecido, yo quiero decirle que no leo antes los mails, así que no tengo idea de qué se trata cada uno de ellos. Ahora lo elijo al azar nomás. Enrarecido y el pesimismo que nos invade, tal vez pienso que debería progresar la ley del 10% de la AFP. Sus consecuencias son tan fatalmente evidentes que en una de esas nos está dando el mejor argumento para cuando toque la discusión de aprobar o rechazar la idea de una nueva constitución. Primero quedará en evidencia nuevamente que las ideas populistas, simplistas, que no son basadas en argumentos técnicos y sólidos, son y serán un fracaso permanente. Segundo, quedará demostrado empíricamente que no se puede reformar la Constitución basado en las reglas del juego actuales, dándonos el argumento definitivo para reformar. Un cordial saludo, Alejandro de Giorgio. Yo la verdad que, Alejandro, creo que es muy peligroso tu fórmula, porque de verdad destruye algo que es súper importante, porque mañana puede venir un terremoto y también van a haber argumentos sólidos para sacar la plata, y al final de cuentas, en vez de fortalecer un sistema de pensiones, que lo que está claro que ha faltado son mayor cantidad de ahorros, ¿no es cierto?, lo va a desfavorecer. No creo que sea muy buena idea decir, digamos, adelante nomás para que se den cuenta que era mala idea. El costo que vamos a tener que pagar va a ser muy alto, muy alto. Y el otro argumento que dicen por ahí para criticar esto, quieren proteger a la AFP que financian a las grandes empresas.
Pero qué bueno que la financien. ¿Por qué no nadie sale a decir qué bueno que la financien? ¿Sabe por qué? Porque la están financiando con su plata. Y si le va bien a las grandes empresas, como ellos dicen, que son los únicos que ganan plata, usted también está ganando plata. Porque al tener acciones de esas grandes empresas, esa es la forma como la financian. Al tener acciones en esa gran empresa, usted recibe la utilidad de esas acciones, el dividendo que da esas acciones. Y por eso que las AFP han dado tan buena rentabilidad, porque han invertido bien. Entonces, lo que usan como un argumento negativo, hay que darlo vuelta y transparentarlo y explicarle a la gente que es muy bueno. ¿En qué prefiere usted que inviertan su plata? ¿En una empresa que le va a dar buena rentabilidad o una empresa que lo va a hacer perder plata? Yo prefiero que... Bajo el colchón. Claro. Bajo el colchón sin rentabilidad. O debajo del colchón sin rentabilidad. Entonces yo no sé por qué se avergüenzan en defender lo que es. Sí, claro. Con los fondos de la AFP se financian gran parte de las empresas. ¿Cuál es la forma de financiación? Las acciones. Tener acciones de esa empresa, ¿no es cierto? Tener bonos de esa empresa. Y eso te genera una rentabilidad. Bueno, pero pareciera ser que es muy difícil explicar todo eso. ¿Ah? Claro, lo que pasa es que a lo mejor, para tratar de ser un poco abogado del diablo, no sé si usted está de acuerdo, diputado, quizás justamente el lenguaje que nosotros hemos utilizado, que han utilizado los técnicos, ¿no es cierto?, rentabilidad, capitalización, colocación, no le llega tanto a la gente. Entonces, la verdad que finalmente ven a la AFP un poco distante y en vez de transmitirles quizás que efectivamente el colchón que decía el diputado, un colchoncito para su jubilación, para su vejez, que es su platita. Quizá nos ha faltado comunicar más, empatizar más, que la AFP empatice más con la gente en cuanto al lenguaje, no tan técnico. No, porque, y quizá eso nos ha faltado. Y que expliquen también cómo funcionan, porque a uno cuando estudia estos temas se da cuenta que funcionan re bien las AFP cuando están juntando tu plata, rentabilizando. Si uno mira se da cuenta que el 30% lo ha puesto uno y el 70% es rentabilidad. Pero cuando a mi juicio no funciona tan bien, cuando tienen que empezar a pagarte la pensión. Porque si tú juntaste 50 millones, te da una pensión por los años que uno vive de 250.000 pesos. Si juntaste 100 millones, te da 500.000 pesos. Entonces, porque te fuerzan a estar en el fondo E, por ejemplo. Cuando tú ya vas a jubilar, te ponen obligadamente en el fondo E, que es el fondo menos riesgoso, pero el que menos renta, y te dejan pegado ahí 30 años. Entonces, quizás habría que darle una vuelta de tuerca a la desagregación, cómo tu AFP te devuelve tus lucas, porque uno dice, si yo hubiera invertido esos 100 millones y hubiera comprado un departamento en Ñuñoa, ¿recibiría más de arriendo o menos de lo que me paga la AFP? Probablemente más. Entonces, ¿cómo involucramos esa plata de la gente y tal vez sacar una parte y ponerla en el fondo A, otra parte en el fondo E, que los afiliados sientan que son dueños de una autopista concesionada, que son dueños de un hospital concesionado, del aeropuerto de Pudahuel, que vean su rentabilidad, porque si nosotros nos damos cuenta que esas cosas son parte de nosotros, las vamos a cuidar también, y nadie va a ir a quemar un peaje si sabe que la rentabilidad de su AFP está ligada a cómo le vaya a esa autopista. Pero se dan cuenta que estamos conversando de los cambios que hay que hacer en la AFP y no estamos conversando de la necesidad de recursos urgentes que tiene la gente para sobrevivir al COVID-19. O sea, el tema no es la plata y la ayuda, sino que el tema es la AFP. Y sin querer nosotros estamos hablando de las ventajas y las desventajas de la AFP. O sea, con esto les demuestro que la votación de hoy día no tiene que ver con la ayuda para la gente, tiene que ver con atacar a las AFP, o sea, con atacar el modelo de pensiones, que eso hay que atacarlo, pero en otra instancia, pues. Sí. Está la ley ahí en el Parlamento durmiendo, una ley justamente para la reforma de las pensiones, que es absolutamente necesaria, pero que se discuta en otra instancia, no en esta instancia de pandemia, de necesidad urgente que tienen las personas de recursos. Y fíjate que sin querer nosotros estamos hablando de eso. Lo que pasa es, Checho, que algo que finalmente explica, y eso es lo que está tratando de hacer el diputado, una mala jubilación o una tan buena jubilación, ¿no es cierto? Si es que se interviene así como se quiere ahora, va a terminar en una pésima jubilación o una mucho más mala, porque probablemente se va a atacar quizás parte de lo bueno que estas AFP hacen finalmente. Entonces esa es una forma de explicarlo. Entonces tú tienes razón, desviamos el tema.
Sí, pues. y acaban de hacer un informe, Checho, diputado, acerca de cómo estamos con el COVID y no lo hemos ni siquiera pescado. Yo les quiero decir que finalmente, así como Checho tantas veces insiste, esta pandemia viral es terrible, nos ha mantenido en cuarentena y nos tiene a todos preocupados, pero la que viene, ¿no es cierto?, socioeconómica es aún peor. Y ayer, en el aniversario de Francia, en el 14 de julio, el presidente Macron, en un discurso, dijo claramente, en un país como Francia, que es un país donde hay sociedades que son de esfuerzo por la igualdad, por la justicia, por la equidad, ¿no es cierto?, muy social, dice, vamos a recuperar en parte nuestro saber vivir, dice, savoir vivre, nuestro gusto por la libertad. O sea, pese a la pandemia, dice, esto no significa que el virus haya desaparecido, habrá que esperar durante mucho tiempo aún las reglas de distancia física, dice Macron, pero vamos a volver a salir en la libertad. O sea, están desescalando, están desconfinándose, y nosotros acá, pese a que tenemos buenas cifras, que tenemos algunos señales, no sé, tenemos que empezar a preparar el desconfinamiento justamente para enfrentar y tratar de revertir este problema social, económico que se nos viene. O sea, esa es una tarea que tiene que hacerse desde ahora. Empezar a prepararse para volver a cierta normalidad, que la palabra está estigmatizada, pero así lo están haciendo los europeos, y hay riesgos de segunda ola y de recrudescencia, de foco, que se llaman los clústeres, y ellos están tratando de controlarlo haciendo una vida normal. Ojo, Michel, que como tú bien decías, esto no tiene un libreto. Todavía hay mucho desconocimiento del comportamiento de este virus. Parece sensato no seguir en cuarentena. Oye, perdona, pero si hay alguien que ha sido criticado, ha sido yo por decir lo mismo que estás diciendo tú. Si bueno, no me importa lo que la crítica, no, te lo estoy diciendo desde la evidencia. Sí, pero espérate, si lo que te quiero decir es otro, que no están liderados por tontos. Lo que te quiero decir es que han habido vueltas de chaqueta. O sea, Estados Unidos, el estado de California, que había vuelto prácticamente a la normalidad. Había empezado a abrir los restaurantes, los cines, qué sé yo. Ayer se dio la orden de un tema súper polémico. Cerrar nuevamente. España, ojo. España. Es un tema muy polémico. No, Checho, pero este es un tema muy polémico que nadie tiene razón, y no quiero tampoco parecer como que es desquiciada mi observación. Lo que te quiero decir que en 2 años más, 1 año y medio más, vamos a ver quién tenía la razón en cuanto al procedimiento de manejo de la pandemia. Pero por ahora, si nuestras cifras siguen mejorando, nosotros tenemos que cambiar la conducta, en el sentido de que con cuidado, con distanciamiento, con mascarilla, ¿no es cierto?, con lavado de manos y con algunas restricciones, tenemos que tratar de empezar a partir una nueva fase nomás. Ese es mi Diputado, antes de ir a la pausa, usted tiene la palabra. Lo peor que tú le puedes hacer a un pyme es ilusionarlo, decirle vamos a abrir, por ejemplo, el 1 de agosto. El tipo se gasta las lucas que no tiene para tener mesas nuevas, para iluminar el restaurante, la fuente de soda, y a las 3 semanas lo cerráis de nuevo porque le dices que hay un rebrote. Ahí lo terminaste de quebrar para siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado, y Mañalich en marzo nos decía la importancia de aplicar las cuarentenas en el momento correcto. Si tú haces como Perú, que hizo cuarentena antes, la gente a las 3 semanas ya no pescaba la cuarentena y empezó a no cumplirla. Y ahora Perú tuvo que sacarla de urgencia la cuarentena por temas netamente económicos, porque había hambre en la población, y de nuevo el rebrote se viene potente. Entonces la cuarentena aplicada en el momento no indicado es nefasta. Sí, lo pasa, diputado, que yo más bien me estoy inspirando en países que son bastante más sólidos, que tienen una economía que los puede proteger mejor, que tiene un Estado un poco más rico, y sin embargo, pese a todo eso, está en un proceso de tratar, ¿no es cierto?, de desconfinarse. Puse el ejemplo de Francia, porque lo conozco bien, a propósito de los colegios, a propósito de la calle, a propósito de algunas pymes como los restaurantes, con muchas restricciones, se está tratando de establecer un programa de desconfinamiento. Eso es lo que digo yo. Vamos a la pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Así es. Es muy patudo el Cristian Reyes. Mira, dato necesario: regresar a la nueva normalidad, los separadores acrílicos www.acrylcenter.cl. Oye, te vamos a mandar la factura, Cristiana. Bueno, ya que pasaste la aviso, a pásalo bien. Acril con Y, acrylcenter.cl. Ahí vende nuestro amigo Cristian Reyes su acrílico, que están hoy día muy necesarios para volver a la normalidad. Diputado, le quiero hacer una pregunta, llevándolo a otro tema, porque aquí no vamos a sacar mayores conclusiones. Quiero llevarlo al tema político, a la falta de liderazgo. Personalmente, usted sabe mejor que nadie que yo he sido una persona que ayudé a que saliera elegido el presidente Piñera. He sido partidario del gobierno, soy una persona con valores y principios de la centroderecha, defiendo la libertad, etcétera, etcétera. Sin embargo, me he sentido muy desilusionado con este gobierno, como muchos de los que votamos por el gobierno, porque ahí es donde ha perdido el apoyo el presidente y el gobierno. Pero ese apoyo aparentemente no lo ha capitalizado la izquierda, porque ni tampoco lo ha capitalizado el Parlamento, que son los mayores críticos del gobierno. Uno ve que está peor que el Parlamento en general, está peor que el mismo gobierno. Entonces, mi pregunta es, ¿hacia dónde van los próximos liderazgos? ¿Qué mirada política, macro política le ve a usted? Uno ve las encuestas y ve que siguen ahí las personas más bien aspectadas en las encuestas. Son, por un lado, Joaquín Lavín, y por otro lado la presidenta del Colegio Médico. Pero como que a uno le falta antecedente para entender cómo se está moviendo esto. Tiene la palabra mi querido diputado. Por una parte, creo que después de la pandemia, que la gente va a necesitar mucho del Estado. Vimos cómo la red de salud privada se juntaba con la pública, vimos cómo las Fuerzas Armadas tomaban el control de las calles. Para muchos esta ola estatizadora es el sueño de cómo ellos querrían que fuera Chile siempre, que el Estado controlara todo, que el Estado te diera tu mesada todos los meses, que el Estado pusiera todas las reglas. Y evidentemente cuando hay pobreza, la gente tiende a mirar al Estado. A mí me tiene bastante preocupado cómo vamos a salir de esta crisis pensando justamente en promover el trabajo privado particular, teniendo subsidios al empleo, porque al final el Estado es solo el 20% de la economía, el otro 80% del gasto de los empleos es la inversión privada, y si los privados no confían, si el dueño de la fuente de soda no se atreve a abrir por el rebrote, o si la gran empresa prefiere invertir en Estados Unidos que en Chile, al final el Estado, haga lo que haga, no puede sacar el país adelante. En cuanto a los liderazgos, yo creo que la gente mira con muy malos ojos a la política, porque la política se ha convertido en un ring de box. Todo lo que anuncie Piñera, si la oposición se fuera de vacaciones a un lugar sin internet y dejara los tweets subidos, para cada cosa que propone el gobierno, insuficiente y tardío, insuficiente y tardío, insuficiente y tardío. Podrían dejar el Twitter puesto, irse 2 semanas a una isla sin internet y nadie se daría cuenta que no están, porque nunca es constructivo. ¿Dónde sí yo veo liderazgos que están surgiendo? En los alcaldes, porque los alcaldes son los que están muchas veces ayudando a la gente en la calle, visitando puerta a puerta con la caja de alimentos y lidiando con el problema al día a día. Cuando hubo en países de clase media, tú empiezas a pensar en los grandes temas, si tenemos hospitales concesionados, si tenemos público, las pensiones, pero cuando un país se vuelve pobre de nuevo, como le va a pasar a Chile, tú empiezas a pensar en lo básico: techo, luz, agua potable y comida. Y están mucho más cerca de esas necesidades los alcaldes. Por eso uno ve que surgen alcaldes de todos los sectores, incluso Jadwe. La gente no ve a Jadwe como un alcalde comunista, ve a Jadwe como un alcalde que está haciendo cosas en su comuna. No le importa si es comunista o de otro sector, le importa que le solucione el problema inmediato. Así que yo diría que 2 cosas para estar atentos: esta ola estatizadora, que muchos van a decir, me gusta cómo funciona Chile en pandemia para siempre, un Estado todopoderoso y controlador,
y los liderazgos no están en el Congreso. Osandón se ha perdido en el Senado, el mismo Felipe Kast ha perdido imagen en el Senado, los liderazgos están en las alcaldías y vamos a ver si esos alcaldes que manejan el tema micro están también preparados para tomar las grandes decisiones si es que les toca dar el salto. Me encantó su análisis. Nosotros, Checho, me gustó el análisis. Como colegio médico, tú mencionaste a una de las, candidatos que están ahí en las encuestas como primera posibilidad. No sé si las encuestas hablan de precandidatos, hablan de mejor evaluado, personeros más mejor evaluados. Y te quiero recordar que así como alguna vez, no sé, el doctor Acorsi o Juan Luis Castro, digamos, que han utilizado la plataforma del colegio médico para carreras políticas, vale para la doctora Siches, porque independientemente de 2 o 3 aciertos, yo quiero recordarle a los auditores, y el diputado lo sabe, ella ganó con un porcentaje poco representativo de todos los doctores de Chile, y aún así, bueno, ella logró este escaño, ahí está. Y claro, ella lo utiliza muy bien. Entonces a mí lo que me preocupa es cómo nosotros vamos a levantar figuras interesantes, políticas, con futuro, gente joven, talentosa, en este ambiente tan degradado. ¿Quién va a querer? Gente que tiene que ser capaz, con conocimiento, con valor, gente sólida, gente de verdad, no como algunos que vemos por ahí que dan pena, sin embargo lo han levantado no sé quiénes. Ojalá que podamos tener realmente personas calificadas, capacitadas, sólidas, de los distintos sectores políticos, pero gente de verdad, con conocimiento. Y eso, muy difícil. Lo que pasa es que para ser un buen presidente no solamente hay que tener las capacidades y ser gente, como tú dices, buena y qué sé yo, sino que también tiene que haber esa empatía que te genere el voto. Y lamentablemente tú puedes generar la empatía siendo una persona que da el ejemplo, correcta, ¿no es cierto?, con convicciones, con conocimiento, que normalmente no ocurre, no se dan todas esas condiciones, o con promesas falsas. Oye, si dentro de los que están bien aspectados también está Daniel Jadwe, y si usted se ponía a pensar en la idea de Daniel Jadwe, deja mucho que desear, siendo un tipo preparado, no estoy diciendo que no sea preparado. No tienen por qué surgir solamente esperpentos, sí, tienen que surgir también gente con valor, que aparte de ser gente calificada, tenga empatía y conecte con la gente. Tú podrás comparar claramente las calificaciones, las capacidades de la presidenta Bachelet con el presidente Piñera. En cuanto a conocimiento, bueno, el presidente Piñera, pienso yo que tiene mucho más conocimiento de todos los distintos temas de los cuales lo hemos escuchado referirse, pero claramente la presidenta Bachelet tenía una conexión con la gente, ¿no es cierto?, que hizo o que ha hecho que ella llegue a los puestos y a los cargos que ha tenido. A eso es lo que me refería, justamente, que no solamente las capacidades. Ahora, el presidente Piñera tiene capacidades numéricas, económicas, sobre economía, qué sé yo, pero creo que tiene déficit político. Hemos visto sus déficits políticos gigantescos en esta pasada. Checho, la política es un poco como ser pyme en cuanto a las características que necesita el político, porque las cualidades que tú necesitas para ser un buen candidato son totalmente distintas a las cualidades que necesitas para ser un buen parlamentario, un buen presidente, un buen ministro. Es un poco como el pyme, porque el pyme tiene que hacer de todo. El pyme atiende su local, va a timbrar factura de impuestos internos, le pone la cara al inspector que lo viene a fiscalizar, después le sonríe al cliente que le viene a comprar. O sea, tiene que ser una persona versátil. Varios ministros de Hacienda han ido de candidato a presidente en Chile. Si fuera solo por conocimiento, todos los ministros de Hacienda han perdido la candidatura presidencial. Así es. Gustavo Ross, Hernán Vigia, Andrés Velasco, solo por nombrar algunos de la historia reciente. Entonces, no es solo capacidades, es también conexión, es también empatía. Estamos compartiendo. Estamos todos de acuerdo. ¿Cómo no va a haber gente así en nuestro sector? Yo creo que hay muchos. Hay que levantarlo, hay que destacarlo. Doctor, ¿a qué familia chilena hoy día a la hora de comida, qué papá se pondría contento si el hijo le dice: papá, me encanta la política, voy a ir de concejal? Sí. Todos los papás estarían tristes y dirían: no te metas en eso. Y así le pasó a Argentina hace 50 años y terminó como está hoy día.
Sí, bueno, Jorge, qué interesante que un parlamentario esté diciendo eso. O sea, de verdad, mira, a mí me pasa, Michelle, que mucha gente me dice y me asegura que yo podría salir elegido senador o diputado, algún puesto por la cantidad de años que llevo y que represento un sector importante. Estamos hablando de gente joven. No. No, está bien, sí, oye, sí, no te preocupes que no soy candidato. Simplemente te quiero decir que... ¿Hay comisión de adulto mayor en el Senado? Sí. ¿Hay comisión de adulto mayor? Sí. Oye, en todo caso te quiero decir que en el fondo yo digo, mira, bueno o malo, uno aquí en esta instancia tiene algún grado de prestigio. Al día siguiente que salgo elegido político, mi prestigio se va al suelo, porque la clase política está demasiado desprestigiada y con razón en muchos casos, no con contadas excepciones. Hay varios diputados, por cierto, que valen mucho la pena y que uno agradece que tengan ese sacrificio y esa vocación de servicio público. Ya tenemos uno en el programa. Pero por supuesto, y no tiene que ver con el sector. Por ejemplo, Pepe Out, que a mí me lo han criticado mucho los auditores, que lo tengo de panelista en este programa, a mí me parece un tipo serio, un tipo que ha demostrado que tiene un sentido de país y todo lo más, independientemente que yo me pego unos agarrones con él gigantescos porque pensamos distinto, pero uno no puede descartar o decir que es malo una persona porque piensa distinto. No, es malo porque antepone sus intereses personales o partidarios por sobre los intereses del país. Y uno quisiera que fuera la gente decente, pusiera los intereses del país por delante. Entonces, así como él dice, ¿qué papá va a querer? Bueno, yo personalmente no he querido meterme en la política porque sé que al día siguiente que me meto en la política paso a ser uno más del montón, con un nivel de desprestigio bajísimo y con poco poder de influir en la opinión pública, que es lo que a mí me gusta hacer, porque yo creo que eso es lo que uno pretende al estar en un programa como este, tratar de influir en la gente y darle a entender lo que uno cree que es bueno para el país. Bueno, esa es la situación. ¿Tú crees que los liderazgos van a salir entonces de la onda de los alcaldes? Por ahí podría ser, dices tú, ¿ah? Efectivamente, así lo veo yo. Ahora, administrar un país es distinto que administrar un municipio. No es... Bueno. Ahora, lo importante, mira, si lo que pasa es que nosotros tenemos la idea de un presidente muy presidencialista, pero en general... es muy difícil encontrar una persona que sepa de todo. Lo que pasa es que el presidente que tenemos actualmente sabe de todo y le gusta meterse en todo, pero perfectamente podemos tener un presidente que elija buenos asesores, que tenga buenos ministros de Hacienda, buen ministro de Salud, buen ministro de Obras Públicas, y que confíe en ellos y que les dé la posibilidad que ellos se desarrollen, obviamente siguiendo una línea que es la de su gobierno. Igual en estos tiempos de pandemia, que uno tiene más tiempo para estar en la casa, yo le recomendaría a la gente leer un poco historia de Chile. Nosotros ya probamos con el parlamentarismo, nosotros ya probamos con el Estado todopoderoso, nosotros hicimos autos Peugeot, hicimos televisores en Chile, ya probamos ese modelo de desarrollo hacia adentro y nos fue muy requete mal. Y había niños pidiendo sin zapatos en la Alameda, en los semáforos. Entonces ya vivimos eso. El año 20, cuando Arturo Alessandri tiene el ruido de sables y todos los cambios constitucionales, fueron momentos muy duros. Cuando el parlamentarismo de facto, desde la revolución del 91, se había tomado el país, las decisiones eran lentas, el país no progresaba, había 70% de pobres. Entonces, ocupemos el celular no solamente para insultar en Facebook, estudiemos un poquito de cuáles son las experiencias que le han resultado a Chile y cuáles no. Qué buena, con ese pensamiento nos vamos a la pausa. Pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Me preocupa que gane el 10% en votación de hoy, dice Alberto Doglia. Lo único que me preocupa de que gane el 10% es que si yo no retiro parte de mis fondos, igual me va a bajar la pensión cuando jubile, ya que todos los fondos están invertidos en las mismas acciones que se venderán a precio de huevo. Saludos, Alberto Doglia. Eso es una verdad del porte un buque. Alberto, es así. Si usted no va a retirar parte de su fondo, va a perder plata igual, porque al salir a vender 10%, esto va a tener varios efectos. Mire, le voy a decir al tiro los efectos que va a tener si se aprueba. Que todavía falta harto para que se apruebe. Este es un trámite en particular de dos puntos del proyecto, que es retirar el 10% y los fondos de recuperación. Eso no se está aprobando hoy día en la Cámara, después va al Senado, después vuelve, ¿no? Falta mucho todavía, no es que el lunes van a ir a sacar el 10%. Ya, pero si se aprueba, ¿cuáles son los efectos? Que van a bajar el resto de los fondos, porque al salir a vender un 10%, que son como 20.000 millones de dólares, el mercado chileno no es tan profundo como para resistir una embestida de ese porte, entonces los precios de esas acciones van a bajar mucho, entonces sus fondos van a quedar por el suelo, el resto de los fondos que no se utilizan. Por otro lado, si lo hacen inteligentemente, no van a ir a las acciones chilenas para no perjudicar la banca chilena, sino que a las acciones que tienen invertido en otros países. Porque ahí los mercados son más profundos, entonces una decisión de Chile no afecta tanto como afectaría al mercado interno. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a vender esas acciones están en dólares, y van a venir y van a vender los dólares. Aquí va a llegar por eso que está bajando el dólar, no solamente porque está subiendo el cobre, sino también por la expectativa de que se pudiera aprobar este 10%. Como va a bajar el dólar, ¿qué va a pasar? Nuestras exportaciones van a bajar también, porque, claro, a un precio más bajo se hacen menos rentable exportar ciertos bienes y servicios, y Chile está abocado a la exportación, entonces va a ser un perjuicio para toda la industria en general. No, tiene muchas consecuencias, querido amigo, yo se las quiero decir para que sepan que no es inocuo el hecho de aprobar el 10%. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente y volvemos con el diputado de Michel. WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hecho, gusto saludarlo. José Ignacio, acá de Copiapó. Fíjese que a raíz de las declaraciones impresentables de la diputada Gira el de ayer que usted compartió, yo me metí en YouTube a ver el video, y usted sabe que YouTube tiene algunas acciones algorítmicas que te empieza a guiar en videos relacionados. Y caí en una conversación que tuvo usted con ella cuando estaba de candidata presidencial en la red. El mismo discurso. Y después me llevó a unas propuestas de gobierno, un debate presidencial del señor Artés. Es increíble dónde hemos llegado. Saludos. Don Sergio, buenos días. Jorge de acá del Paraíso. Mire usted, y lo entiendo en todo caso, pero dice que el modelo, que es el corazón del modelo, que las AFP son el corazón del modelo. Yo le digo una cosa, y el corazón de las personas que está pasando hambre aquí en Valparaíso. Ayer hubo un cacerolazo impresionante, porque la gente lo estamos pasando mal. Entonces, también, aparte del modelo, ¿no sería bueno pensar un poco en las personas que tienen su ahorrito y que pueden sacarlo ahí? Hola, Checho, buenos días. ¿Cuándo nos jodimos? Cuando nos dimos cuenta, Checho, de todas las mentiras de la clase política. 30 años diciéndonos que éramos los jaguares, que éramos extraordinarios. 30 años, Checho, de gente que se vistió con colores, por ejemplo la Concertación con colores de izquierda y nunca lo fueron. El gobierno de Lagos fue el gobierno más de derecha de la historia. Nos mintieron con las AFP, nos mintieron con el ingreso per cápita, nos mintieron con... Hola Checho, mira, sobre el 10%. Yo y mucha gente queremos ese 10% porque lo necesitamos, ¿ya? Y no recibimos ninguna, es porque simplemente no recibimos ninguna ayuda de los otros bonos. Bono ayuda, bono emergencia, bono COVID, no recibí ninguno. Y ahora tampoco califico para el bono de los 500.000 ni préstamos, no califico porque estoy en el medio, ¿me entiendes? Entonces no se trata de no entender o ser tosudo. Estimado Checho, el gobierno debió haber presentado este proyecto de retiro del 10% de los fondos de la AFP. Se habría
evitado todo este asunto de el virus troyano que le metieron los de la oposición al proyecto de ellos, con el Fondo Solidario y todo eso, se habría hecho una cosa más acotada y la misma plata que el gobierno. Oye, lo que más me dolió de todos los WhatsApp es el que dice, ¿y qué pasa con el corazón de la gente? Cuando tú hablas del corazón del modelo. Me dolió porque me están malinterpretando. Porque yo no he dicho que no vaya ayuda para la gente, al contrario. He dicho que el gobierno ha llegado tarde con la ayuda para la gente y hay que ayudarla urgente. Si tú no podés tener a la gente encerrada sin poder salir a trabajar y más encima no darle ayuda. Jamás he dicho eso. Yo estoy diciendo que no hay que dejar que se le mienta a la gente y confundirla, porque esa forma de ayuda es peor que la otra. Ahora, lo que dice el último auditor, claro, que a mí es la única fórmula que creo que puedo recibir plata, porque en la otra no califico. Eso es lo que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo puede haber gente que califique para sacar el 10% de sus ahorros y no califique para la ayuda al gobierno. Ahí se me produce a mí también un vacío, y creo que ahí hay que tratar de llegar a toda la gente que necesita hoy día ayuda, y en eso creo que no se ha hecho bien la cosa, diputado. Pero que no te sorprenda, Checho, diputado, porque esto que habla el auditor, con mucho dolor seguramente, que no vemos el corazoncito, es porque esta campaña de la izquierda ha sido muy eficaz en estigmatizar algunas cosas, en estigmatizar como malos a los empresarios, la palabra lucro, y ha puesto en el país este gran problema que es hoy día dos poblaciones, el pueblo y la élite, supuesta élite torturadora, abusadora, etcétera, y con eso han jugado, y entonces efectivamente esto es una estigmatización que ha sido una campaña muy bien realizada por esta izquierda, y lamentablemente eso explica esto, porque qué duda cabe que tú eres una persona sensible y que mucha gente del sector de derecha es tremendamente sensible. Hay alguna gente de la élite, entre comillas, que ha sido poco empática. Bueno, parte del problema habrá que arreglarlo, pero estigmatizar así es propio de una campaña de desprestigio nomás, con estos estigmas que te digo yo. No hay ningún político latinoamericano que haya, cada vez que habla, cada vez que dice 3 palabras, se pone la mano en el corazón y habla del corazón, es la Cristina Kirchner. Y ningún gobierno ha traído más pobreza a Argentina que el de la Cristina Kirchner. Metió la mano a los fondos de pensiones argentinos porque dijo que había muchas carencias que ella tenía que resolver, y le encontraron billetes metidos adentro de la muralla del departamento. Y hoy día los argentinos que tienen 63, 64 van a jubilar, no saben si va a haber plata del Estado o no. Yo quiero hacer un llamado muy fuerte a los chilenos. Viene un año, más allá de la votación de hoy día, viene un año con 7 elecciones. Y le van a golpear la puerta, a través del Facebook, en la misma casa, a través de la televisión, y le van a prometer el oro y el moro. Le van a decir, no se preocupe, saque todo lo de su AFP, porque después el Estado va a proveerte una pensión digna. No se preocupe, quédese en la casa porque va a llegar el bono. Y por supuesto que va a llegar el político gil de derecha y les va a decir, salgan adelante, vamos a buscar pega, si eres pyme, adáptate, conviértete, si hacías hamburguesa, ahora tendrás que coser mascarilla, pero al final decirle a la gente, estudiemos, veamos lo que le pasó a Chile en los años 70 y en todas las crisis anteriores, y pongamos el empeño, porque el Estado no nos va a salvar, compatriotas, nos vamos a salvar solitos, y eso hay que tenerlo muy presente cuando en un año hay 7 elecciones. Por último, decirle a la persona que decía, nos mintieron con esto, nos mintieron con esto otro, nos mintieron con el ingreso per cápita, esas no son mentiras, esas son realidades. Si no, vaya usted y pregúntele a las 500.000 personas que salieron de la pobreza en Chile, pregúntele a la gente que ha tenido acceso a vivienda, a autos, a computadores, a celulares, que antes no había tenido. Entonces, decir que Chile no ha avanzado en estos 30 años es tan mentiroso como decir que aquí en Chile no hay ningún problema. Son los dos extremos, creo que mentirosos, pero falta mucho por avanzar. Pero por favor, este es un país total y absolutamente distinto. Miren, como decía el diputado, es súper importante esta reflexión, miren los países que adoptaron el otro sistema, miren cómo le ha ido. Miren lo que era Venezuela. Venezuela era el país más rico de Latinoamérica. Miren cómo está Venezuela hoy día. El país más pobre de Latinoamérica. Está por debajo de Haití.
¿Cómo pudieron destruir un país así? Entonces, no se dejen llevar por campanita ni cuentos de hadas, querido amigo. Estamos pasando por una situación difícil. Van a haber políticos que se van a aprovechar de su hambre, de su descontento, de su inseguridad, para prometerles, como decía el diputado, el oro y el moro. Miren esos países donde le han prometido el oro y el moro. Queremos agradecerle al diputado Jorge Alessandri la gentileza que ha tenido. ¿A qué hora le toca hablar a usted? ¿Más tarde? Hablé a las 10:40. Habló antes, ya. Y al hablar ya dejan definido por quién van a votar, ¿no? O sea, por qué van a votar, ¿sí? Claro, uno anuncia cómo va a votar. Yo anuncié mi voto en contra y espero haber convencido al menos a los 30 de mi bancada. Ya, muy bien, diputado. Vamos a ver cómo por participar con nosotros aquí en este panel. Me imagino que Checho le va a decir que usted está siempre cordialmente bienvenido. Así es. El bicho ya se mete en mi mente y sabe perfectamente lo que pienso yo. Por si se te ha olvidado, no, pero oye, pero no, ¿cómo no va a ser gratificante tener un lujo de parlamentario, de a gusto, conversar con gente que no es fanática, que te dice lo que piensa y que te lo dice con decencia, sin agresión, sin odiosidad? Es una maravilla, pues, así que ojalá tuviéramos mucho Jorge Alessandri en el Parlamento. Gracias, Michelle. Gracias, Jorge, que estén muy bien. Chao, con ustedes, si Dios quiere, nos encontramos el viernes con mi querido Melnik. Mañana no tenemos programa porque es feriado, es el Día de la Virgen. Chao, y que Dios los bendiga. Fue Conectados en Agricultura.